Presento mi documento de identidad. Cordial saludo, mi nombre es Alberto González Fuentes. El día de hoy voy a dar respuesta a la actividad propuesta por la guía del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Elegí el tema de interconexión de las redes y dispositivos de infraestructura de red. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre cuál es la agenda que vamos a estudiar durante esta exposición. El primer tema que vamos a abordar es qué es infraestructura. Es importante saber qué es este concepto para entender o combinarlo con la red. Vamos a identificar brevemente qué son las redes de telecomunicaciones, los tipos de redes, los dispositivos de interconexión para poder determinar este tipo de redes y los métodos de conexión que hay actualmente en el mercado. Básicamente esta exposición o presentación busca explorar conceptos básicos que se requieren dentro de la construcción de una red de comunicaciones. Esto vamos desde los conceptos teóricos de lo físico. Hablamos siempre de temas de infraestructura, elementos que son tangibles para el ser humano y que son desarrollados por él. Por ejemplo, tenemos los routers, las antenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a enfocarnos en esta presentación. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿qué es infraestructura? La infraestructura es una construcción humana diseñada para el desarrollo de otras actividades. Véase que la infraestructura es un término muy utilizado para los entornos de la arquitectura o la construcción urbana, ya que pues básicamente la infraestructura es eso, son elementos que diseña el hombre para suplir una necesidad, como lo puede ser un edificio para una empresa, como lo puede ser una torre para hacer una estructura de telecomunicaciones. Eso es la infraestructura, son elementos tangibles diseñados por el hombre para suplir diferentes actividades. Ese es el enfoque de este concepto. ¿Qué es una red de telecomunicaciones? Las redes de telecomunicaciones son un conjunto de tecnologías, protocolos y elementos que están hechos para facilitar el intercambio de información. Estas generalmente o hoy en día son digitales. Antes en el pasado pues eran más bien análogas. Entendamos que originalmente las redes de telecomunicaciones principalmente fueron vistas gracias al telégrafo, que era un dispositivo que era conocido el telégrafo, se conectaba en un punto A y por medio de un cable mandaba información corta, ya sea por código Morse, a otro telégrafo que está en un punto B. Digamos que esa sería la primera red lineal que hubo en cuanto a la transmisión de información directa. Obviamente, pues estas redes de telecomunicaciones fueron evolucionando hasta los estándares que conocemos hoy en día, que son completamente digitales, donde la información se puede enviar de forma instantánea y en grandes cantidades gracias al uso de internet, ondas de radio, ondas de satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, la telecomunicación es transmitir información de forma fácil, sencilla y rápida entre diferentes usuarios a partir de dispositivos y herramientas tecnológicas. ¿Qué tipos de redes hay? Hay bastantes tipos de redes, pero generalmente son subtipos de estos cuatro principales. Tenemos la red PAN, que es una red enfocada al área personal. Estas redes son muy denominadas o muy vistas en elementos muy individuales, como lo puede ser un teléfono, un computador. Es un elemento que está conectado directamente al usuario y pues no requiere nada más, ¿sí? La evolución de la red PAN es la red LAN, donde ya estamos hablando de una red local. La red local determina la conexión de diferentes dispositivos dentro de un enfoque pequeño. Entonces aquí hablamos de cuando conectamos un computador con otro a partir de un cable de Ethernet o un switch. O tenemos una sala de sistemas con 20 computadores que están alimentados hacia un servidor de almacenamiento de datos a partir de un receptor, de un transmisor, de un repetidor, etcétera, 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 a medida de cableado o ya sea por señales inalámbricas. Digamos que el enfoque es de una manera pequeña. Pasamos luego a la evolución de este tipo de red, que es la red MAN. Estas son redes metropolitanas. Se pueden combinar diferentes redes locales para construir una red MAN, pero generalmente las redes MAN están enfocadas básicamente a las empresas que comparten el servicio de telecomunicación, como puede ser Claro, Tigo, WOM, etc. Ese es el enfoque, son infraestructuras ya más complejas que determinan su alcance a un área muy ciudadana de una ciudad o de un pueblo, etc.
Lo que decía anteriormente es que interconectan diferentes puntos domésticos o empresariales a una red manejada por un propio servidor privado o público, ya sea que esté gestionado por una empresa que esté encargada de proporcionar lo que es el servicio de red de internet, televisión, telefonía, o una red privada, pública, que puede ser un usuario del Estado que determina el almacenamiento de los perfiles de los ciudadanos. Por ejemplo, sería una red de comunicaciones pública. También hay otros países que determinan redes públicas, como lo puede ser Corea, que tiene una infraestructura de redes de internet de manera pública. Esta la almacenan en servidores ya más complejos, pero eso lo vamos a ver más adelante en las estructuras de qué elementos y dispositivos se utilizan para alimentar estas infraestructuras. Tenemos la red WAN, que es la más grande que hay hasta el momento, que esto tiene una cobertura, un área de cobertura mundial. Básicamente esta se apoya mucho en el internet, ya que permite globalizar la información y enviar datos desde un punto del mundo hasta el otro. Esto se logra gracias a la combinación de diferentes redes MAN. Digamos que uno va evolucionando, conectando varias redes del mismo tipo hasta llegar al punto final, que es la más grande. Para llegar a esta red WAN, lo que se hizo fue determinar los cables de internet submarinos, que son megacables gigantescos que alimentan a los servidores generales de internet y la intranet. Estas conexiones pues permiten subcondicionar otras conexiones que son la MAN para pues alimentar de internet a las ciudades, y pues de la MAN deriva a la LAN para que la LAN tenga el Wi-Fi dentro de su casa y así sucesivamente, ¿sí? Digamos que no hay una mejora, sino que son codependientes una de la otra. Se requieren a sí mismas para poder subsistir. Esa sería la terminología de estos tipos de redes. ¿Qué son los dispositivos de interconexión? Son equipos eléctricos diseñados para centralizar determinar la infraestructura de una red. Se puede tener en cuenta que esos equipos pueden ser grandes o pequeños para uso doméstico. Dentro de los elementos grandes podemos ver las estructuras que son compartidas entre un servidor público y un servidor privado, que pueden ser los postes de telecomunicaciones, las grandes antenas, la infraestructura de alimentación de electricidad, antenas o satélites, entre otros. Y ya luego podemos ver los elementos domésticos y más pequeños, que serían los routers, switch, entre otros. ¿Sí? Ya los iremos viendo uno a uno de forma más detallada. Empecemos por los dispositivos macro, que son los más grandes. Dentro de estos dispositivos podemos encontrar las antenas, que son infraestructuras basadas en pequeñas antenas o una gran antena, que estas se encargan de rebotar los datos o las señales de diferentes frecuencias. Tengamos en cuenta que en los tipos de redes hay diferentes frecuencias para manejar señales inalámbricas. Podemos las de radio, las de Bluetooth, las de Wi-Fi, entre otras, las de microondas, por ejemplo, que transmiten diferentes frecuencias, y pues estas antenas están diseñadas para leer estas frecuencias y traducir la información de las frecuencias a datos que pueda leer el usuario, los pueda interpretar. Estas grandes antenas pues se conectan a cables eléctricos o a otras infraestructuras que les permite subsistir, ¿sí? Digamos que son elementos muy grandes, ¿sí? Los postes o cajas de servicio pues son los postes eléctricos que conocemos todos, donde están el cableado de alta tensión, que pues estos emiten la centralización de energía, pero pues esto no es una red de telecomunicaciones, más bien es un servicio público. ¿Qué nos interesa acá? Las cajas de servicio. Estas cajas están hechas para poder prestar el servicio de internet, telefonía o televisión. De aquí salen los cables que directamente van al punto de entrada de nuestra vivienda y pues nos permiten tener el servicio que hayamos contratado. Digamos que antiguamente funcionaban con cables de cobre, pero pues hoy en día la gran mayoría, pues, en ciudades grandes se maneja la fibra óptica, que es un cable muy grueso, un poquito grueso, que se conecta directamente a la casa y pues alimenta con todos los servicios al cliente. Esas serían nuestras cajas de paso. Obviamente pues estas tienen conexiones internas que van a un servidor que alimenta de los datos a la caja de paso, y pues es otra infraestructura que es más privada, ¿sí? Igualmente esta puede ser trabajada junto con una antena que pues alimenta señales de internet. Todo es retroalimentable, todo se puede combinar con todo pues para que funcione. Esas serían las macro. Obviamente pues hay más elementos como los cables marinos súper gruesos,
que pues ellos están enfocados más que toda la alimentación de internet de las grandes ciudades, para pues globalizar este servicio para todos. Miremos los dispositivos micro. Como primera instancia podemos observar a un repetidor. Son equipos pensados para extender la longitud de una red. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, veamos. Si tenemos un cable de Ethernet que está pensado para una longitud de 100 metros, ¿sí?, que tiene ese alcance dentro de su señal, va a tener esa señal clara en esos 100 metros. Pero si mi cable no es bueno, o sea, si es de un PS4, perdón, pues su longitud va a ser menor y pues yo tengo un cable más largo. Al tener un cable más largo de lo pensado para la longitud de la señal, pues voy a tener diferentes perturbaciones en mi transmisión de datos. El repetidor lo que hace es que evita esta pérdida de transmisión, haciendo que la señal que estaba emitiendo desde mi punto inicial se remoldee, se amplifique y pues retome a su señal de origen. Básicamente es como un extensor de señal, ¿sí?, al cual yo conecto un cable de Ethernet de 100 metros, ejemplo, y pues puedo alargar nuevamente mi señal a otros 100 metros más y ahora tendría un alcance de 200 metros. Eso es lo que hace un repetidor. Tenemos un hub. Un hub es una pequeña máquina, pequeñito, que permite configurar o conectar diferentes dispositivos computadores de un número indefinido, ¿sí? Digamos que puedo conectar varios computadores a él sin tener problemas. Es un uso simple, pero pues digamos que si lo combino con otros elementos, como por ejemplo un repetidor, pues puedo hacer muchas cosas locas, como por ejemplo alimentar una sala de informática de un colegio inteligente y pues determinar diferentes funciones, como por ejemplo la centralización de datos de todos esos computadores en una red local, para que pues digamos un computador los pueda controlar o para que los archivos compartidos del sistema operativo sean visibles en el computador hosting, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el hub lo que permite es conectar todos esos computadores a un solo punto. Tenemos un bridge. Este tiene la capacidad de conectar redes separadas, así sean diferentes tipos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una red LAN y una red WAN, pues puedo conectarlas sin problemas. Y lo que va a hacer esto es traducirlas y focalizarlas para que no haya una interferencia. Y pues pueda ampliar mi red. Eso es lo que hace el bridge. Un switch es una herramienta que podemos imaginar como un multitoma, ¿sí? Pero pues en lugar de ser un punto de alimentación de energía, lo que va a hacer es que me permite conectar diferentes dispositivos para fortalecer una conexión LAN. Básicamente tiene casi el mismo funcionamiento que el bridge o el hub, pero está más enfocado para las líneas LAN. Es decir, yo puedo conectar diferentes computadores, diferentes routers, diferentes elementos que sean conectables o compatibles para focalizar mi red y centralizar más los elementos. Tenemos un router que es un dispositivo con el cual estamos más familiarizados porque pues, es el que nos da internet en la casa. El router básicamente es una antena pequeñita que nos permite la conexión a Wi-Fi o emite la señal de Wi-Fi. Este sería nuestro transmisor, el cual emite la información, las señales, y pues por medio de tarjetas Wi-Fi, que serían nuestros receptores, se tomaría la señal y pues se puede navegar en internet. Tenemos otro dispositivo que es el Gateway, que su principal tarea es traducir los protocolos de una red de origen a una red doméstica. Por ejemplo, si yo me conecto desde mi puerto LAN, o sea, una red local a internet, se manejan dos protocolos diferentes. El internet no tiene los mismos protocolos que una red local, porque pues la local es un poquito más simplificada, que es interconectar computadores entre ellos, y pues el internet es una globalizada que interconecta diferentes dispositivos, que hoy en día es más amplia la cobertura, porque no solo son computadores, sino que tenemos teléfonos, microondas, tenemos pulseras, tenemos relojes, tenemos electrodomésticos, entre otros dispositivos conectados a internet. Entonces lo que hace este dispositivo es traducir la información de las redes para que no haya problemas en cuanto a la recepción y pues no haya incompatibilidades. Las formas de transmisión de las redes hoy en día son la inalámbrica o la alámbrica. En la inalámbrica contamos con dispositivos que se pueden conectar sin necesidad de un cable y pues tienen la facilidad o la ventaja de tener una movilidad amplia. O sea, yo puedo mover mi dispositivo a donde yo quiera sin problemas.
¿Qué dificultades tiene? Que es muy propensa a tener problemas de interferencia, que pues básicamente está enfocada a redes LAN o redes PAN, porque pues digamos yo puedo tener mi dispositivo, mi teléfono móvil, que es una conexión unipersonal, y pues lo puedo acceder a una conexión WAN, que es el internet, gracias a las transmisiones Wi-Fi en cuanto a un receptor y un transmisor. Pero digamos que en esta conexión que hay voy a tener interferencias ya sea por infraestructuras de otras compañías o por la propia construcción de mi hogar, que pues las paredes de concreto, se quiera o no, rompen la onda que se transmite la señal de Wi-Fi y pues hace que en ciertos puntos no sea igual. Entonces esto es el principal reto que tienen las redes inalámbricas. Ojo, no solo tenemos redes de Wi-Fi, también tenemos las redes microondas, las de radio, las de Bluetooth, que se transmiten a partir básicamente por el mismo concepto del Wi-Fi, pero pues digamos que el Bluetooth es por infrarrojos, por así decirlo. Este maneja otro tipo de frecuencias y las ondas de radio, que son mucho más antiguas, transmiten a través de grandes antenas y por las frecuencias AM y RFM, que pues son frecuencias bastante usadas últimamente pues para la radio común que conocemos hoy en día, donde se escucha música, pero pues también puede ser utilizada para transmisiones de radios principalmente usuales o de usuario. No sé si ustedes hayan visto esos microradios que es para hablar y pues recibir la información. Y pues igual tienen el mismo problema. Son muy propensas a tener interferencias. Por otro lado tenemos las alámbricas, que pues tienen la ventaja de que tienen mucha velocidad y pues el riesgo de interferencia es menor, pero pues al ser predominante un cable, una conexión, un punto de entrada, pues limita la movilidad. ¿Qué otros problemas tiene? Que pues son más costosas. Se requiere una infraestructura o una inversión de infraestructura más grande, porque toca comprar todos los dispositivos mencionados anteriormente para poder construir un área de señalización para enfocar nuestra red, y adicionalmente hay que integrar otros elementos como los cables de internet, cables de fibra óptica, cables de Ethernet, switches, routers, servidores, racks y un espacio que esté construido para mantener esto, porque recordemos que son dispositivos eléctricos que pues al manejar energía pues generan calor, entonces toca invertir en una sala que pues esté automatizada para mantener una temperatura óptima. Adicionalmente toca darle mantenimiento, cosa que las inalámbricas pues son un poquito más baratas, pero tienen el problema de eso. No hay una mejor que otra porque pues hoy en día son codependientes también, ya que pues para conseguir Wi-Fi necesitamos una red alámbrica y viceversa. Para determinar una red inalámbrica, en algunas partes del mundo se utilizan satélites para determinar y dar alimentación a una red alámbrica. Entonces son dependientes y pues pueden funcionar en conjunto para determinar una red de telecomunicaciones más centralizada. Obviamente con el avance de las tecnologías pues esto se va a ir optimizando, pero a día de hoy con el uso de la fibra óptica y el Wi-Fi nos ha ido muy bien. Eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho la atención.